¿Qué tal? Buenos días. Espero que ahora no haya ningún tipo de problema, porque antes estaba haciendo una emisión y los hermanos me han mandado WhatsApp, me han mandado mensajes advirtiéndome que no se escuchaba bien, porque estaba la música de fondo. Sí, efectivamente tenía ahí música puesta y se ve que el sistema no permite que hayan dos operaciones ahí en el móvil. Bueno, soy vuestro hermano Paco Correas. Por favor, si se escucha bien, si hay una buena audición, me lo decís, ¿vale? Por favor, los que estáis ahí escuchando. Y bueno, soy Paco Correas, estamos en Murcia, el día 8 del mes de noviembre del año 2017, son las 12:40 de la mañana. Quiero compartiros un tema, hermanos, que yo le llamo Jerusalén está en el centro de la tierra. Adán Los Adamotos. Muchas gracias, hermano, Dios te bendiga. Vale, perfecto, muy bien. Decía, os quiero compartir el tema Jerusalén está en el centro de la tierra. Vamos, hermanos, a hablar un poquito solamente de la historia, un poquito de historia de Israel, concretamente de la ciudad de Jerusalén, que en tiempos bíblicos era la capital de Israel. Hoy no es Jerusalén no es la capital del Estado de Israel, es Tel Aviv Yafo, es la capital del Estado moderno de Israel, que era la antigua Jope, ¿vale? Vale, pues de donde partió Jonás para no llevar el mensaje a Nínive, y donde el apóstol Pedro dice en la Biblia que estaba en casa de Simón el curtidor, y allí recibió la revelación de que le llevara el evangelio a la casa de Cornelio y por extensión a todos los gentiles. Bueno, vamos a hablar de la capital de Israel en aquel tiempo. Jerusalén, hermanos, ha soportado a lo largo de toda su historia 36 guerras. 36 guerras, la capital, Jerusalén. Y ha sido oprimida y saqueada esa ciudad, hermanos, al menos en 28 ocasiones por pueblos invasores, como pueden ser pues los egipcios, los asirios, babilonios, macedonios, ptolomeos, seleúcidas, romanos, bizantinos, persas, árabes, cristianos cruzados, mongoles, mamelucos, turcos, otomanos, incluso los británicos y también los jordanos. Han sido 28 de los pueblos que han saqueado y que han oprimido a la capital de Israel llamada Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, el general romano Tito Flavio Vespasiano destruyó la ciudad de Jerusalén y destruyó por segunda vez el segundo templo que se levantó, que se erigió sobre las cenizas del primero que levantó Salomón, y Zorobabel, después de los 70 años del cautiverio babilónico, volvió a levantar un segundo templo que fue derruido y destruido por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo. También ordenó Tito, hermanos, ordenó coger con bueyes y arar la ciudad para que no quedara piedra sobre piedra, tal y como predijo el Señor Jesucristo. Más de 1 millón de habitantes de Jerusalén, más de 1 millón de personas fueron asesinados directamente por la espada romana, y otros fueron muertos por el hambre, debido al asedio y al sitio que soportó la ciudad. Y también, hermanos, los judíos supervivientes, que fueron muy poquitos, alrededor de entre 100 y 150.000, otros dicen que 200.000, fueron deportados a todas las naciones del mundo que eran conquista de Roma, eran provincias romanas, y fueron echados de su tierra de Israel y de Jerusalén. Hay algo muy sorprendente en la Biblia que os vais a sorprender. Si tenéis tiempo, me gustaría que estuvierais conmigo hasta el final. Voy a estar unos minutitos, ¿vale? Decía, hermano, que hay algo muy curioso, muy llamativo, y quiero que le prestéis mucha atención. Porque si vosotros cogéis un mapa mundi, o si tenéis posibilidad de coger una bola de globo terráqueo, veréis que la parte habitada, porque sabéis que hay 7 partes de mar y una de agua, pues de la tierra habitada, el centro exacto, el centro neurálgico, si tú apuntas así con el dedo y te vas hasta el centro mismo de la tierra, te sorprenderás, porque ese centro está exactamente, el centro de la tierra es Israel, y en el centro, en el mismo epicentro, está la ciudad de Jerusalén. El Señor, que es Dios todopoderoso y perfecto arquitecto del mundo, hermanos, ya nos lo advertía antes de que existieran potentes satélites y existiera la NASA y astrónomos y astrólogos que pudieran, pues no sé, de alguna forma darle forma
al mundo. Pero ya la Biblia, hermanos, en una inspirada revelación que el Señor le dio al profeta Ezequiel, si lo quieres leer, Ezequiel 5:5, dice exactamente: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Está diciendo el Señor, Jerusalén, la ciudad donde yo voy a poner mi nombre, la he puesto en el centro de la tierra y a partir de ahí he colocado naciones alrededor de ella. Bendecido sea el nombre del Señor. Exactamente, si tú coges el mapa del mundo y te vas al centro, verás que al norte de Israel, de Jerusalén, está Europa, todos los estados europeos. Si te vas exactamente al oeste, verás que por el oeste está América. Cuando digo América, digo Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, ¿vale? Todos esos países. Si te vas al este de Israel, de Jerusalén, verás que ahí están todos los países de Asia, el continente asiático. Y si te vas al sur de Israel, empezando por Egipto, ahí está todo África. Por lo tanto, hermano, tal y como lo dice la Escritura en Ezequiel, se cumple porque Dios puso a Israel en el centro de la tierra y en el centro de Israel está Jerusalén. Os quiero hablar, hermanos, de ahora de una cosa muy curiosa, muy interesante y creo que es digna de mencionar en esta mañana. Os voy a hablar, hermanos, de un versículo que hay en el libro de Job. Quien quiera coger también su Biblia y contrastarla conmigo, váyase conmigo al libro de Job en el capítulo 38 y versículos del 4 al 6, donde Dios mantiene una acalorada conversación con este hombre patriarca, que incluso dicen que fue antidiluviano, incluso antes que Abraham. Pues dice la palabra del Señor que Dios mantiene una conversación con él donde interroga a Job después de la experiencia tan traumática que tuvo que pasar Job de perder toda su hacienda, perder sus 10 hijos, la mujer se le subleva y él pierde la salud, hermanos. Dios se lo restituye todo y después de todo, hermanos, Dios tiene una conversación con Job en el capítulo 38 y le hace una serie de preguntas y le dice: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si puedes, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas o quién extendió sobre ellas cordel? Vamos, Job, tú que eres el listo. ¿Sobre qué están fundadas las basas de la tierra? Y ahora dice, atención a esta pregunta. ¿O quién puso su piedra angular? ¿Quién puso la piedra angular de la tierra? Dios, hermanos, por medio de esta frase, está asegurando que como todo arquitecto que se precia y que construye un edificio, tuvo que haber, hermanos, colocado la piedra angular. En toda construcción hay una piedra angular para esa construcción. De la misma manera, el propio Dios, le pregunta a Job que ¿dónde está la piedra? ¿Dónde está esa piedra angular del planeta Tierra? Se lo pregunta el Señor a Job. Hemos leído cuando le dice, ¿quién puso su piedra angular? ¿Quieren saber, hermanos, cuál es la piedra angular del planeta Tierra? Jerusalén. Y os voy a dar otro dato. Lo digo por algo, no lo digo por decirlo, porque, veréis, hay un texto en la palabra que está en el Salmo 105, versículo 5. Toma nota, Salmo 105, versículo 5, que dice que Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. Está enseñando la palabra del Señor que la tierra está fundada sobre un cimiento, sobre un fundamento y nunca será removida. ¿Cuáles fueron, hermanos, los cimientos sobre los cuales Dios fundó la tierra? Lo dicho antes por Job, hermanos. Hay una piedra que los judíos, hermanos, le llaman Eben Shetiyah, que significa piedra del fundamento, la piedra angular del fundamento. Esta piedra, hermanos, es una piedra que pesa la friolera de 180 toneladas, o sea, 180.000 kilos. Existe esa piedra, ¿vale? Y está colocada sobre la cúspide del Monte Moria. Te vas al Monte Moria y arriba del todo verás que allí hay un pedrusco que pesa 180 toneladas. Pero sin sentar doctrina de lo que voy a decir ahora mismo, hermanos, no siento doctrina, esto no es doctrina, esto simplemente son tradiciones, comentarios y exégesis de algunos sabios judíos.
los cuales aseguran lo siguiente con referencia a esa piedra. Dicen, hermanos, que Dios creó a Adán con polvo de la tierra de ese lugar donde está la piedra angular en la cumbre del monte Moria, la Eben Shetiyah. Dice la Biblia, dice la tradición, no es doctrina, repito, no es doctrina, pero dice la tradición que allí fue donde Adán e incluso sus hijos ofrecieron sus primeros sacrificios. Allí fue donde también Noé realizó el primer sacrificio después del diluvio, sobre esa piedra gigantesca. Sobre esa piedra fue donde Abraham también iba a sacrificar a su propio hijo Isaac. Sobre esa piedra, hermanos, es que estaba la era de Ornán Jebuseo, ya sabéis, la que David le compró a este hombre. Y allí, hermanos, su hijo Salomón fue quien levantó el primer templo en solo 7 años para la gloria de Dios. Le levantó el templo, el primer templo que se levantó en Israel, se levantó sobre esa piedra, sobre Eben Shetiyah o Eben Shetiyah, en esa piedra, la piedra del fundamento que está en el centro de Jerusalén, que es el centro de la tierra, que es el centro de Israel, ¿vale? Entonces, en primer lugar, hermanos, los templos, porque digo templos porque han habido dos, el templo que levantó Salomón y el templo que levantó Zorobabel. Pues, hermanos, cuando se levantó ese templo que lo levantó Salomón, como acabo de deciros, sobre esa misma piedra, en el lugar santísimo, es donde descansó el arca de la alianza, en esa piedra del fundamento. Bueno, con respecto a los templos, he de deciros, hermanos, que el primer templo lo levantó Salomón, pero en el 538 a.C. lo destruyó, pues como todos sabemos, fue destruido por Nabucodonosor, pero en el 538 lo volvió a levantar, hermanos, 70 años después, Zorobabel, ¿vale? El segundo templo, os lo acabo de decir, lo derribó el general Tito en el año 70 después de Cristo. El primero fue derribado exactamente, hermanos, 70 años después del año 530, en el 605 fue derribado ese primer templo por Nabucodonosor, se vuelve a levantar en tan solamente 7 años y lo vuelve a levantar Zorobabel, pero después viene el general romano Tito y lo vuelve a destruir. Cuando los judíos, atención a esto, que esto es muy interesante, muy interesante. Cuando los judíos, hermanos, del primer exilio, el primer exilio me refiero al exilio de Babilonia. Todos sabéis que Jeremías profetiza, creo que es en el capítulo 25, que duraría 70 años. ¿Vale? Pues tras 70 años de exilio en el que el templo fue derruido y fue derribado, pasan 70 años y Ciro da la orden de que de nuevo los expatriados judíos retornen a su tierra. Y retornan, hermanos, una ingente cantidad de personas israelitas. Y cuando llegaron, hermanos, todos se propusieron, incluido el propio Zorobabel, querer levantar el segundo templo. Porque la vida nacional de Israel, hermanos, está muy estrechamente relacionada con el templo, ¿vale? Entonces, Zorobabel quiso levantar ese segundo templo. Pero habían pasado 70 años. 70 años que algunos incluso habían nacido ya en el exilio. Pero cuando intentaron levantar ese segundo templo, pues vieron que en su lugar estaba una enorme piedra. Un pedrusco de 180 toneladas. ¿De qué piedra os estoy hablando? De la piedra del fundamento, Eben Shetiyah, la piedra del fundamento. Entonces, intentaron quitar esa piedra, intentaron removerla, intentaron quitarla, pero viendo que si la removían el monte entero había un derrumbamiento en masa y había mucho peligro para sus vidas, entonces decidieron levantar el segundo templo no encima de la piedra del fundamento, sino junto a la piedra. O sea, el segundo templo, el templo en los días de Jesús, hermanos, el templo que luego mejoró Herodes el Grande, porque lo levantó Zorobabel, pero Herodes el Grande, hermanos, lo mejoró,
¿vale? Pues ese segundo templo no estaba ya en el mismo lugar que se levantó el primero, que se levantó sobre la piedra del fundamento, sino que estaba levantado al lado, junto a la piedra, porque cuando se levantó el segundo templo ordenado por Zorobabel, quisieron remover esa piedra y como vieron que el monte se caía, entonces decidieron no tocar la piedra y levantar el segundo templo junto a la piedra, al lado de esa piedra. Bendecido sea el nombre del Señor. El profeta Ageo, ay, qué maravilla, hermano, me estoy gozando porque vienen cosas increíbles y sorprendentes. Porque el profeta Ageo, profeta menor, Ageo, hermanos, hablando y comentando sobre este segundo templo que se levantó, comenta y dice que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero. Vamos a leer el versículo. Dice en Ageo capítulo 2 y versículo 9. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. No lo dice el profeta, lo dice el propio Dios. Y daré paz en este lugar, dice de nuevo Jehová de los ejércitos. Redunda, diciendo, voy a traer paz y el segundo templo va a tener más gloria que el primero. Evidentemente, hermanos, esta revelación, este oráculo o esta profecía, no se está refiriendo a una gloria terrenal, ni a pompa, ni a boato, ni a lujo, porque el mundo entero, hermanos, sabe que no se podía comparar el lujo, la pompa, el boato que tenía el primer templo, que levantó Salomón, que dice la Biblia que tenía la plata amontonada en las calles, y templo como ese jamás se ha levantado, y todo el mundo sabe, hermano, que no se podía comparar en gloria el primer templo con el segundo, y dice el Señor que la gloria postrera de esa casa, el segundo templo, sería mayor que la primera. Entonces, ¿cómo puede decir el profeta que la gloria postrera sería mayor que la primera? ¿A qué gloria se está refiriendo? ¿Queréis saber la respuesta? Ageo no se equivocó, hermanos, porque la gloria del templo a la que alude el profeta Ageo no está hablando del decorado de oro ni de plata que le dio Sansón a ese primer templo, como os acabo de decir, en absoluto. ¿Sabéis de quién estaba hablando? La gloria vendría no del lujo interior, sino de la persona que vendría a visitar el segundo templo. Porque el primer templo solamente lo visitaron los contemporáneos en el siglo VI y VII antes de Cristo. Pero en el segundo templo que levantó Zorobabel, ese segundo templo sobrevivió hasta el año 70 después de Cristo. Entonces, a partir del año -4, nació un personaje en la tierra de Israel, en el pueblecito de Belén, que cuando tuvo los 12 años, hermano, puso por primera vez su pie en ese templo, el templo que levantó Zorobabel y que mejoró Herodes el Grande. Allí, hermanos, con 12 años, Jesús, el Hijo de Dios, entró en ese templo, hermanos, puso su pie por primera vez y fue cuando dejó a todos atónitos de su sabiduría. Él fue allí a los 12 años para cumplir con el rito del Bar Mitzvah, que es el hijo de la ley. A partir de ese momento se celebraba una fiesta en la que los niños tenían que empezar a cumplir la ley. Sí, ya sé que por primera vez lo visitó cuando tan solamente tenía 8 días y fue cuando recibió la circuncisión. Por tanto, hermanos, en las numerosas ocasiones en las que Jesús puso su bendito pie sobre ese templo, esa visita fue la que revestió de gloria, una gloria mayor, una gloria superior que tuvo el segundo templo, más que el primero. Por eso decía el profeta Ageo que la gloria postrera sería mayor que la primera. ¿Por qué? Porque el primer templo no fue visitado por Jesús y el segundo templo sí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Jesús, hermanos, haciendo uso de uno de sus ministerios, sabemos que él tenía los 5 ministerios, era pastor, era evangelista, era profeta, era maestro y era apóstol. Él tenía los 5 ministerios. Pero haciendo uso de uno de sus ministerios, el ministerio profético, dice la Biblia que cuando Jesús salía del templo, ¿ves? Salía del templo en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 1 y 2, se le acercaron los discípulos y bueno, le dijeron, mira Señor, mira qué construcciones, mira el templo, mira esto, mira lo otro. Estaban, hermanos, absortos con tanta gloria. Pero Jesús les dijo, ¿veis todo esto? ¿Lo estáis viendo? En verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra aquí, en este lugar, que no haya de ser derribada. ¿Se cumplió el vaticinio del Señor? Efectivamente, se cumplió la palabra, hermanos, porque ya lo he dicho,
que pues en el año 70 después de Cristo, o sea, 35 años después de su nacimiento, el templo, hermanos, fue destruido. Y hay un día en el calendario judío que es un día muy peculiar, que es el día 9 de Av. El mes de Av en el calendario judío, hermanos, corresponde exactamente al mes de agosto, ¿vale? Entonces, el 9 de Av corresponde más o menos al día 6 de agosto. El Av pilla julio y agosto, ¿vale? Bueno, pues el 9 de Av, hermano, ocurrieron una serie de tragedias y de desgracias a lo largo de toda la historia de Israel que ha llevado a que ese día pues se declare día de luto y de duelo nacional. Porque veréis, hermanos, tal y como predijo Jesús, el 9 de Av del año 70, después de su nacimiento, el templo fue destruido, la ciudad fue derruida, a Jerusalén la profanaron, cambiándole el nombre, hermanos, y dejaron de llamarle Jerusalén y empezaron a llamarle Aelia Capitolina, en honor a una de las lobas que amamantó a los fundadores de la ciudad de Roma, como fue la loba Capitolina, ¿vale? Según la leyenda, dicen que una loba amamantó a estos dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, y ellos se hicieron mayores y con el tiempo fundaron la ciudad de Roma. Entonces, a Jerusalén la profanaron cambiándole el nombre de Jerusalén y le llamaron a Aelia Capitolina. Y a la tierra de Israel, a Eretz Yisrael, le cambiaron el nombre, hermanos, y empezaron a llamarle Palestina. ¿Vale? Entonces, se cumple el vaticinio y la profecía del Señor. Pero, como digo, hermanos, el 9 de Av es un día negro dentro del calendario judío, porque a lo largo de toda la historia de Israel, hermanos, han ocurrido muchísimas desgracias y bueno, han ocurrido una serie de tragedias que han marcado ese día como un día de tragedia. Yo solamente os voy a nombrar pues 8 o 9 tragedias que han pasado a lo largo de la historia, porque miréis, empezando por el año 1313 a.C., un día 9 de Ab fue cuando Israel fue condenado por el Señor a vagar durante 40 años caminando por el desierto durante toda esa generación y no poder entrar a la tierra prometida. El 9 de Av, hermanos, la tierra se tragó a Coré, lo dice la palabra, por rebelarse contra Dios. Otro 9 de Ab del año 70 después de Cristo, un 9 de Ab del año 586 antes de Cristo, Nabucodonosor destruyó el primer templo. 9 de Ab del 586, primer templo destruido por Nabucodonosor. 9 de Ab del año 70 después de Cristo, hermanos, ese templo segundo que levanta Zorobabel, mejorado por Herodes el Grande, también es destruido. Un 9 de Ab, hermanos, el Papa Urbano II declaró las primeras cruzadas. ¿Os suenan las cruzadas? Que era la supuesta recuperación de la Tierra Santa de manos de los árabes. Y el Papa Urbano II fue cuando ordenó ese 9 de Ab las primeras cruzadas para que cristianos cruzados, bueno, eran realmente sanguinarios, que confundían tanto a judíos como a árabes y los masacraban, pues ese Papa, hermanos, fue el que ordenó y decretó que tuviera lugar esa primera cruzada. Allí nació una expresión que estoy seguro que todos habéis oído alguna vez, que es Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. Seguro que esa expresión la habéis oído alguna vez. Esa palabra, hermanos, realmente no es una palabra de triunfo, sino que es una palabra de destrucción, porque son las iniciales, es un acrónimo que es Jerusalem ist perdita. Jerusalén está perdida. Este era el grito de guerra que los caballeros cruzados, que mandó el Papa Urbano II, lanzaban mientras incendiaban Jerusalén, y que quiere decir que Jerusalén ha caído, que Jerusalén está destruida y que están en el camino del paraíso. Eso todo ocurrió, hermanos, un 9 de Ab. Otro 9 de Ab del año 1492, después de Cristo, fue declarada la expulsión de los judíos de todos los reinos de este país llamado España. El 9 de Ab, hermanos, comenzó la Inquisición, que no sé si exactamente empezó en España, pero se extendió por todo el mundo. El 9 de Ab de 1914, hermanos, comenzó la Primera Guerra Mundial, en la que Rusia le declaró la guerra a Alemania, y el resentimiento alemán por haber perdido la guerra preparó
la escena, preparó el camino para el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y otro 9 de Av del año 1940 fue cuando comenzó el Holocausto, que llevó a la muerte a más de 6 millones de judíos. El holocausto nazi. En hebreo se dice Shoah. De hecho, hay un museo en la ciudad de Jerusalén, se llama el Museo de la Shoah, que quiero mencionarlo ahora. Mi gran amigo Miguel Palacios, actual responsable de la zona de Madrid, ha tenido ocasión de visitarlo y es algo, hermanos, estremecedor. Entonces, el 9 de Av, hermanos, es un día aciago, un día negro en el calendario judío, ya que marca las más grandes desgracias de la historia de Israel. Por eso, hermanos, es que cuando llega ese día, que cae aproximadamente entre el 5 y el 8 de agosto de cada año, está prohibido comer, está prohibido beber. Hay día de ayuno nacional en toda la tierra de Israel. Está prohibido bañarse ese día, hermanos. Está prohibido mantener relaciones sexuales, el marido con la mujer y la mujer con el marido. Está prohibido calzar zapatos de cuero. Usan zapatillas de goma o de lona o de tela. O simplemente van descalzos, no se ponen calzado, y entran descalzos incluso a la sinagoga. Se echan ceniza o polvo en la cabeza, no se sientan en sillas hasta el mediodía y solo pueden estudiar temas tristes que acaecieron al pueblo de Israel en el libro de Lamentaciones o el libro de Jeremías, recordando la destrucción y el dolor del pueblo de Israel. Todo eso, hermano, está relacionado con el 9 de Av. Pero vamos a ir al tercer templo. Voy a desvelar algo muy interesante. Vamos a ver. Quiero que sigáis prestando atención. Veo que hay 13 personas ahí atentas. Vamos a seguir dando datos y espero que os vayan gustando. En la actualidad, hermanos, es de todo sabido que no hay templo en Israel. Desde que fue destruido el segundo templo por el general Tito, del que solamente dejó en pie el muro occidental, al que los judíos llaman Hotel, ¿vale? No hay templo en Israel, y la vida nacional de Israel giraba en torno a su templo. Aparentemente resultaría imposible poder levantar un tercer templo en Jerusalén, porque en el siglo VII después de Cristo, el califa Omar ordenó construir la mezquita, que luego llevaría su propio nombre, la mezquita de Omar. ¿Dónde está esa mezquita? ¿En qué lugar la ha levantado? Pues está justamente encima de Eben Shetiyah, encima de la piedra del fundamento de la que hablábamos anteriormente. El lugar donde una vez estuvo el primer templo, como he dicho, y tuvieron lugar muchos hechos y gestas históricas. Los musulmanes, hermanos, levantaron allí esa mezquita porque dicen que allí, en aquel lugar, fue donde el profeta Mahoma ascendió al cielo montado en un caballo blanco. Por tanto, si alguien se atreve a mover ni una sola piedra, ni una brizna de hierba o una rama de aquel lugar, los más de 1.200 millones de musulmanes que hay en el mundo formarían la Tercera Guerra Mundial. Ojo, no confundamos musulmán con árabe. El árabe es una raza, el musulmán es una religión, ¿vale? Entonces, hay musulmanes de todas las razas. Hay musulmanes blancos, musulmanes negros, musulmanes caobas, musulmanes cobrizos y musulmanes amarillos, que son las 5 razas de la tierra. Entonces, como digo, el Islam es una religión, el árabe es una raza. Por tanto, el islamismo no pertenece exclusivamente solamente a los árabes, no. Hay 1.200 millones de musulmanes practicantes pertenecientes a todas las etnias y razas de la tierra. Si alguien se atreviera a mover ni una sola brizna de hierba de aquel lugar, se formaría una tercera guerra. O sea, si se levantara el tercer templo, porque ya, hermanos, hubo un presidente del Estado de Israel que intentó entrar en la explanada de las mezquitas y se formó una intifada, una rebelión, ¿vale? En la ciudad de Jerusalén, donde hubieron muchísimos muertos. Entonces, el tercer templo, hermanos, se tiene que levantar.
Es que se tiene que levantar. Es imposible, hermano, que todo el programa escatológico del Señor se ponga en marcha si no hay un tercer templo. Porque, ¿por qué? Pues porque cuando se levante el anticristo, tiene que profanarlo. Porque ya lo dijo el Señor, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Primero predice el Señor que ese templo donde él estaba sería destruido, y ahora predice que tiene que haber un lugar santo donde el anticristo tiene que profanarlo. Por tanto, tiene que haber pues un tercer templo que se tiene que levantar. Entonces, ese templo, hermanos, está contemplado que se levante, que se vuelva a levantar. Y de hecho ya hay una cosa que se llama el Instituto del Templo en la ciudad de Jerusalén, que tiene muy avanzado ya el proyecto, tienen la financiación, porque no olvidemos que los judíos son los dueños del mundo, los dueños del dinero. Han reconstruido, hermanos, todo el mobiliario del templo, las espabiladeras, los tazones, las tazas, todo lo necesario, las vestiduras de los sacerdotes. Están habiendo pruebas para examinar sacerdotes, están buscando códigos genéticos para volver a restituir el sacerdocio. Entonces, el templo, hermanos, está en marcha. Es que está en marcha, es un proyecto que está en marcha. Entonces, cuando se levante ese tercer templo, ojo, cuando ese tercer templo se vuelva a levantar, hay un dato muy importante. Y es que cuando se levanta el tercer templo, tú que me estás oyendo y yo que te estoy hablando, ya no estaremos aquí. ¿Por qué? Porque la iglesia habrá sido arrebatada, porque el tercer templo, hermano, se tiene que levantar durante el primer periodo de 3 años y medio, que tendrá lugar en el periodo de la gran tribulación, ¿vale? Entonces, nosotros somos pretribulacionistas, y somos premilenialistas, y somos dispensacionalistas, con lo cual creemos que la iglesia de Jesucristo, esa es la esperanza con la que yo vivo, es lo que yo he aprendido y lo que me han enseñado. La iglesia de Jesucristo no pasamos ni un solo instante de gran tribulación. Nos vamos antes. El Señor llega con el arpazo y nos arrebata antes de que el anticristo se manifieste y se pueda levantar el tercer templo. Nosotros ya no estaremos allí. En cumplimiento de lo dicho por el profeta Daniel en el capítulo 11, que dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Nosotros ya no estaremos aquí para ver eso, hermanos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se puede levantar ese tercer templo si hay una mezquita allí levantada? Y el Talmud enseña que no se puede destruir ningún lugar, ni se puede cometer sacrilegio en ningún lugar de culto, sea de la religión que sea. Entonces, como digo, los judíos, hermanos, aparte de la Torá, que fue divinamente inspirada, tienen otro segundo libro que ellos llaman el Talmud, que lo elevan a la misma altura de la Torá. Eso es un código de leyes, hermanos, que también rigen la vida y la religión de la nación de Israel. Y el Talmud, como acabo de decirte, hermanos, prohíbe destruir cualquier construcción religiosa. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues construir al lado de la mezquita. Dice Apocalipsis, capítulo 11 y versículo 1. Escúchalo, por favor, te lo voy a leer. El apóstol Juan está en la isla de Patmos y el Señor le muestra el tercer templo. Y le dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero, hay un pero, hermanos, es una conjunción adversativa que denota contrariedad. Le dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Mide el templo, le dice el Señor, y mide el templo y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. Bendito sea el nombre del Señor. Esto significa, hermanos, que hay un espacio en la mezquita de Omar, que es la que está ahora mismo encima de la piedra del fundamento, lo suficientemente grande como para poder levantar ese tercer templo. Y es posible, no es una utopía, se puede levantar ese tercer templo, no hay ningún problema. Los planos, los sacerdotes, y aún hasta ha reaparecido incluso algo que hasta hace poco era impensable, porque para poder
santificar y consagrar el tercer templo, hay un elemento que es imprescindible, aparte de otros muchos. Se necesita el templo, propiamente dicho, se necesita la Shekinah, que es la gloria de Jehová, se necesita un sacerdote y sobre todo también se necesita una vaca roja. La vaca alazana de la que habla la Biblia, extinguida y desaparecida durante siglos, hermanos. Pues increíblemente, hermanos, ha reaparecido un granjero norteamericano. Hace poco descubrió, hermano, bueno, han habido amagos de que han aparecido esa vaca roja, porque tiene que ser completamente roja, desde el hocico hasta las pezuñas, tienen que ser rojas, hermano. Han aparecido vacas, pero con el tiempo, porque solamente tiene que ser roja, no puede tener ni una mancha, y tiene que ser una vaca que nunca haya sido soportado ni yugos ni pesos, ¿vale? Entonces, esa vaca, hermanos, ha reaparecido, está ya. Entonces, todo es posible, se puede realizar. ¿Cómo se puede realizar esto? Os voy a mostrar, hermanos, una fotografía que tengo para que podáis ver el espacio disponible. Es una vista aérea, de la mezquita de Omar, y vais a ver cómo hay un espacio disponible al lado de la mezquita, que es donde se levantó el segundo templo. A ver si sois capaces de verlo o yo de mostrarlo. A ver, ¿lo veis? Ahí hay una inscripción, no sé si se ve bien, ¿vale? Donde pone espacio disponible. Eso que se ve ahí, que es un hexágono, eso es la mezquita de Omar. Y al lado hay un espacio disponible suficientemente grande como para poder construir ese templo. Bendito sea el nombre del Señor. Los musulmanes están reclamando a Jerusalén como capital del futuro Estado palestino, ¿vale? Y lamentablemente los líderes políticos de Israel cederán, porque su actual política en Israel es tierra a cambio de paz. Están haciendo concesiones. Y esto, lo único que está haciendo es facilitar o preparar el escenario para el surgimiento y la aparición de un falso Mesías en Israel llamado el Anticristo. Dejando a Cristo a un lado, hermanos, han aparecido en Israel desde Cristo hasta el día de hoy 68 falsos Mesías. 68 falsos Mesías. Entonces, os quiero leer, ya sé que llevo un buen rato, os agradezco porque va aumentando el número de personas que se están conectando. No puedo saludarlos a todos porque entonces perdería un tiempo que necesito para poder exponeros esto. Pero os quiero leer, hermanos, un texto que se encuentra en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, versículos 2 y 3, que dice: He aquí, dice el Señor, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. La palabra, hermano, claramente nos está advirtiendo que la Primera Guerra Mundial, esto es un dato histórico, tuvo, entre otros objetivos, evitar el crecimiento de la comunidad judía. Eso es uno de los objetivos que se planteó en la Primera Guerra Mundial por parte de la nación de Alemania. En la Segunda Guerra Mundial tuvo como objetivo acabar con los judíos en el mundo. Y en la Tercera Guerra Mundial, que es inevitable, y tal y como están las cosas, otro día ya os hablaré, hermanos, de cómo está la situación mundial y el cumplimiento milimétrico de la palabra del Señor. Bueno, pues el objetivo de la Tercera Guerra Mundial es la conquista de Jerusalén y la destrucción definitiva del pueblo judío. No lo van a conseguir, hermanos, no lo conseguirán, porque el Dios de Israel intervendrá enviando a su Mesías. Bendecido sea el nombre del Señor. Estamos ya en el cénit de la enseñanza, de esta pequeña clase que os estoy dando esta mañana. Vamos a leer un versículo, ¿vale? Coged la Biblia y leemos Zacarías capítulo 14, versículos 2 y 4. Dice así: Porque yo, dice el Señor, reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Eso es una disciplina. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla de Armagedón.
¿vale? Esto es algo que tiene que ocurrir. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿De quién estamos hablando? Aquí hace aparición, hermanos, por primera vez, después del periodo de 7 años de devastación, hace aparición Jesucristo, el Dios de la gloria. Dice la Biblia que se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y lo hará la otra mitad hacia el sur. Gloria al nombre del Señor. Este será, hermanos, un momento glorioso para Israel y para el mundo, porque regresará el Mesías verdadero, pero Jerusalén vivirá, hermanos, en aquel momento, un momento de dolor, porque muy posiblemente, hermanos, sea una bomba nuclear de una potencia jamás antes vista, será la que estallará en Jerusalén minutos antes de que el Mesías ponga los pies sobre el monte de los olivos en la santa ciudad, y posiblemente sea lo que haga que se parta ese monte de los olivos. Dice Zacarías capítulo 14 versículo 12, como veis, todo está documentado con textos bíblicos, y será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá cuando ellos, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en el paladar. ¿Vosotros habéis conocido algún tipo de arma en la antigüedad que se parezca a esto? En absoluto. Estas son las consecuencias, hermanos, que suelen pasar cuando hay un ataque nuclear. El anticristo, hermanos, va a provocar la batalla del Armagedón, la madre de todas las batallas, la batalla más grande de todas las batallas jamás conocidas ni existidas. Pero los ángeles, hermanos, bajarán y se enfrentarán a las tropas del anticristo. Por ejemplo, mira, cuando Napoleón Bonaparte conquistó la Tierra Santa, que también la conquistó, y observó el valle de Josafat, ¿vale?, que es el valle de Megiddo, dijo esta frase Napoleón Bonaparte, un gran estratega que conquistó también, fue un emperador porque conquistó un imperio. Dijo así, a ver si lo encontramos: si yo tuviera la potestad de reunir a todos los ejércitos del mundo en este lugar, los vencería, porque este lugar es ideal para ganar una batalla. En el valle de Josafat o el valle de Megiddo, hermanos, fue donde David mató a Goliat. En ese valle es donde Débora y Barak juzgaron a la nación de Israel. Y en ese mismo lugar el Mesías será donde acabe con el anticristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no será un momento fácil. No será un momento fácil. A ver, me llegan mensajes, quiero leer alguno. Es que son muchos y van para arriba y no los veo. Vale, luego lo miraremos. Como digo, hermanos, no será un momento fácil para Jerusalén, ni para la nación de Israel tampoco, ni para el pueblo judío, no. Será un momento, quizá el momento más terrible, hermanos, en la historia de Israel, porque ni todo el sufrimiento unido del pueblo de Israel a lo largo de toda su historia se puede comparar con el sufrimiento que le espera a la nación de Israel en la gran tribulación. Queridos hermanos, la ciudad de Jerusalén será rodeada de ejércitos. El anticristo reunirá a todas las naciones de la tierra y se enfrentará pues a un poderoso ejército, hermanos, en la batalla de Armagedón, un ejército que sea el único capaz de poder enfrentarse con un ejército tan poderoso como será el que reúna y junte el anticristo. En ese momento, hermano, de desesperación, será tan grande la desesperación que los judíos, ellos mismos, es posiblemente que ellos mismos reciten el Salmo 21 o que lo reclamen, que dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal.
Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Será tan grande, hermano, la desesperación que la nación de Israel hará detonar una bomba nuclear, hermanos. Mejor dicho, hará detonar una bomba nuclear para salvarse de tan grande guerra que ha de venir sobre esa nación, porque las tropas del anticristo, así como el super ejército, hermano, asiático, tendrán como finalidad no solo destruirse el uno al otro, sino también poner a Israel en medio y destruirla de paso también. Será un momento tan terrible que la nación de Israel y para el resto del mundo, que bajarán los ángeles del cielo, hermanos, y se enfrentarán al anticristo y todos sus soldados. Y un poderoso ejército que se tiene que levantar. Hay quien dice que puede que sea el ejército de la República Popular de China, la República Comunista Popular de China, que para entonces ya se habrán aliado, hermanos, con el anticristo y contra Israel. También lucharán con ellos, hermanos. En ese momento es cuando el Señor intervendrá y se cumplirá el Salmo número 2, que dice: ¿por qué se amotinan las gentes y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, que es Jesucristo. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y se turbará y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Bendecido sea el nombre del Señor. Quiero deciros, hermanos, que cuando el Mesías baje a Jerusalén y destruya y venza a las tropas del anticristo, es cuando se inaugurará un reino. Y es cuando tendrá lugar el cumplimiento de Mateo capítulo 24, versículo 30, que dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y con gran gloria. Bendecido sea el nombre del Señor. En ese momento es cuando se dará, hermanos, paso al reino milenial, y el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego, y el diablo será amarrado en el abismo, y las naciones que atacaron a Israel perecerán todas también. Cuando el anticristo esté puesto a buen recaudo por el Señor, y cuando los ejércitos enemigos hayan sido derrotados por sus ángeles, entonces, hermanos, será cuando la iglesia descenderá con cuerpos glorificados, entre los que estaremos tú y yo, con Jesucristo, que somos la esposa del Cordero. Descenderemos a la tierra, hermanos, y gobernaremos 1000 años sobre este planeta, sobre aquellas personas que hayan sobrevivido a los 7 años de la gran tribulación con sus cuerpos mortales, y que hayan superado el juicio, tanto las naciones gentiles como los supervivientes de Israel, para poder entrar al reino milenial. Allí, hermano, será cuando descenderá la nueva Jerusalén, que descenderá a la tierra desde el cielo. En esos 1000 años, hermanos, gobernará el mundo desde Jerusalén, en donde tendrá lugar su centro, y Jesús reinará la tierra, dice la Biblia, con vara de hierro. En esos 1000 años, el Mesías, hermanos, gobernará desde Jerusalén, y el rey David gobernará la nación de Israel, porque así lo dice la palabra. Los 12 apóstoles juzgarán a las 12 tribus de Israel. Entonces, hermanos, hay un versículo en la Biblia que me viene muy bien, y ahora lo vas a entender, todo lo que hemos estado hablando. Era un puzzle que vengo a poner la última pieza. Ese puzzle, hermanos, se nos rompe cuando leemos este versículo y no lo entendemos. Salmo 118, versículo 2, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quiénes son los edificadores y quién es la piedra? La piedra del ángulo. ¿Queréis saberlo? Pues nada más ni nada menos que el evangelista Lucas nos lo explica en la carta que escribió, el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 11, dice así: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, Israel, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
¿Os acordáis que os decía que cuando se intentó levantar el segundo templo, había una piedra gigantesca llamada Eben Setillé, o Eben Setillá, que pesaba 180.000 kilos, 180 toneladas? Intentaron removerla, pero la desecharon. Dijeron, no edificamos sobre ella, esta piedra es demasiado grande. Los edificadores desecharon la piedra. Y ahora dice la palabra del Señor que Jesús es la piedra que desecharon los edificadores. Es la piedra que sustenta el edificio, que es la iglesia. Es la piedra donde estamos fundamentados nosotros, sobre la doctrina de los apóstoles. Al igual, hermanos, al igual que la construcción del segundo templo, los arquitectos, los edificadores, desecharon aquella piedra, Eben Setillá, y prefirieron levantar el templo al lado, junto a la piedra. Pues de la misma manera, hermanos, los judíos desecharon la piedra del fundamento, que es Jesucristo. Ellos desecharon a Israel, a Jesús. No le recibieron como la piedra del fundamento, no le recibieron como su Mesías. Pero ahora, Cristo, y con esto ya voy a terminar, Cristo se ha manifestado como piedra también, y piedra de fundamento. Lee conmigo, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y con esto termino. Dice así el apóstol Pedro: acerquémonos a él, piedra viva, ciertamente desechada por los edificadores, que es Israel, la nación de Israel, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión, que es Israel, que es Jerusalén, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Esa es la piedra del fundamento, que es Jesús. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser ahora cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a los que fueron destinados. Bendecido sea el nombre del Señor. Ahí lo tenemos, hermanos, ahí está. Cristo es la piedra, es el tipo de la piedra que desecharon los edificadores, pero que ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. Si ellos remueven la piedra, le llegan a tirar, a quien le hubiera pillado esa enorme piedra, lo hubiera aplastado. De la misma forma, todos los que no reciban a Cristo como su Salvador y Señor personal de su vida, esa misma piedra que hoy nos ofrece posibilidad de salvación, será la piedra, hermanos, que de alguna forma nos juzgue o juzgue a las personas, y serán lanzados al lago de fuego. No hay salvación. No hay otro camino. Jesús es la piedra del fundamento. Si quieres ver al Padre, si quieres ver a tus seres queridos, si quieres disfrutar de las calles de oro y puertas de perlas, hermanos, y mares de cristal, tienes que pasar por medio de la piedra. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Él es la piedra del fundamento, y Él es sobre quien está fundamentada la iglesia. Nada más, queridos amigos. Espero que os haya hecho bien. Y bueno, pues ahora leeré detenidamente todos los comentarios que habéis dejado e intentaré ir contestándolos o comentándolos en la medida de lo posible. Que Dios os bendiga mucho, mucho, mucho. Hemos terminado esta enseñanza que hemos tenido hoy. Que la paz del Señor esté con vosotros, y hasta otra cita. Que Dios os bendiga.